Por favor, si os parece bien, un poco para aprovechar el tiempo que nos queda y como ya digo que voy mal de tiempo y voy a tener que seleccionar algunos temas, si os parece vamos a empezar ya la segunda parte. Voy a hablar, tal y como estaba también previsto, de las ofertas anormalmente bajas. Como digo, todas las cuestiones que voy a analizar ahora y en tanto que tenemos el margen temporal pues de una hora por delante, voy a ir seleccionando algunas cuestiones donde yo crea que hay algunas novedades más relevantes, pero intentando que sea un discurso lógico para que no queden datos simplemente desconectados. Me voy a referir en primer lugar a las ofertas anormalmente bajas. Llamo ahí la atención en la presentación. El nombre técnico oficial de este instrumento queda en ofertas anormalmente bajas, ya no bajas temerarias ni desproporcionadas. También desaparece de la denominación el calificativo de desproporcionadas, ofertas anormalmente bajas. Como ya sabéis, la regulación de estas ofertas pues, constituye una cautela fundamental para velar por la seriedad y el realismo en la práctica de las ofertas que presentan los licitadores y evitar que se pueda malograr la ejecución del contrato durante la fase de ejecución, porque se demuestre finalmente que esa oferta planteada en los términos que ha hecho el licitador no es viable materialmente. Es verdad que en no pocas ocasiones, y conocéis seguramente todos ejemplos al respecto, y sobre todo en una época de crisis que todavía persiste de alguna manera, pues en muchas ocasiones los licitadores que participaban en un procedimiento tiraban radicalmente a la baja los precios o los elementos ponderables y de alguna manera confiaban en que posteriormente pudiesen conseguir una modificación del contrato. Ahora que desde hace un tiempo y con la nueva ley las modificaciones se ponen caras, pues digamos que es un elemento importante el velar por el realismo en lo que a la materialización del contenido de la oferta se refiere por parte del órgano de contratación. Desde un punto de vista procedimental, el elemento fundamental de la regulación de las ofertas anormalmente bajas descansa en proscribir, en prohibir que se puedan llevar a cabo pues, exclusiones de plano sin haber realizado un procedimiento contradictorio, dando oportunidad a quien presenta la oferta de que justifique que verdaderamente eso que propone puede llevarse a la práctica. Y que las explicaciones que dé sean pues lícitas, serias y lícitas. Y comento esto al hilo de un ejemplo que voy a contaros y que es un ejemplo también real. Era un contrato en Polonia, no recuerdo el objeto del contrato, era igual, era realización de trabajos y se presentaba una empresa que llamó mucho la atención porque el coste económico de la propuesta era prácticamente la mitad que el resto de las competidoras. Se le pidió explicaciones a esta empresa y resulta que era una empresa china y contaba con emplear presos en la ejecución del contrato. Presos, que derechos laborales cero, que si se ponían enfermos o uno lo sustituía por... Ejemplo real. Obviamente esto, y desde el punto de vista de la aplicación de criterios sociales, éticos, etcétera, pues sería una justificación inaceptable. Pero desde el punto de vista de la lógica de esa empresa, y estoy hablando de un caso real, pues se justificaba. No entendía por qué le pedían explicaciones si él podía utilizar a estas personas y reducir, por supuesto, los costes salariales y temporales, porque podían trabajar 24 horas si era necesario, o les daban descanso, pero los sustituían por otros. Bien, entonces, bueno, desde el punto de vista procedimental, pedir explicaciones y que las explicaciones sean justificadas auténticamente, luego lo veremos un poquito más, y lícitas. A la hora de identificar lo que es una oferta normalmente baja, sería estupendo contar con una fórmula magistral que aplicada nos diese la identificación de las ofertas que pudiésemos considerar anormalmente bajas. Esto no existe, sería prácticamente imposible y sobre todo ahora que se propone la utilización de una pluralidad de criterios cualitativos, cuantitativos, el utilizar una fórmula magistral objetivable,
pero de alguna manera el legislador europeo lo intentó. En la propuesta de directiva que finalmente se aprobó en el año 2014, en lo que era una propuesta inicial, el artículo 69, que es el que se refiere a las ofertas anormalmente bajas, aludía a que el órgano de contratación pedirá explicaciones imperativamente a las ofertas que se encuentren incursas en alguna de las dos situaciones siguientes. Hablaba de que el precio, los costes facturados, fuese inferior en más del 50% a la media de los precios o costes de las restantes ofertas, o que dicho precio o coste fuese inferior en más de un 20% al precio o los costes de la segunda oferta más baja y que se hubiesen presentado al menos 5 ofertas. En cumplidos estos presupuestos, el órgano de contratación debía pedir explicaciones, era una manera de objetivar lo que podemos entender por oferta normalmente baja, que nos facilita mucho las cosas, o, decía, en otras situaciones el órgano de contratación podrá establecer criterios para entender qué se entiende por una oferta anormalmente baja. Como digo, esta referencia que estaba en la propuesta de directiva finalmente no cuajó y la directiva lo que dice es que los Estados miembros podrán determinar que los poderes adjudicadores de sus territorios puedan pedir explicaciones cuando entiendan que concurren algunos elementos para entender que hay ofertas anormalmente bajas. Bien, ¿cómo trata la objetivización de lo que haya de entenderse por una oferta anormalmente baja el legislador español? Pues para el caso de que haya un único criterio de adjudicación y este criterio sea el precio, prevé que tales pautas se determinen en los pliegos, y esta es una novedad de la Ley de Contratos del Sector Público de 2017, o se determinen reglamentariamente. Esa determinación reglamentaria existe hoy en día y está contenida en el reglamento que desarrolla la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas del año 98, bueno, la de las Administraciones Públicas del 95. Bien, en el artículo 85. Pero una novedad de la Ley de Contratos de 2017 es que permite que esa concreción para el caso de que haya un único criterio de adjudicación sea dada por los pliegos. Ya no es necesario seguir siempre las pautas del artículo 85. Y para el caso de que exista una pluralidad de criterios de adjudicación, la objetivación debe darse en los pliegos. Con anterioridad, el texto refundido de la Ley de Contratos establecía que los pliegos podrían dar indicaciones al respecto. Ahora, el artículo 149 de la Ley de 2017 apela, al menos en dos momentos, a la obligación de que los pliegos establezcan fórmulas para entender qué ofertas pueden estar incursas en esta situación. Hasta ahora, la interpretación de las juntas consultivas, etcétera, al respecto era que, en el caso de que los pliegos no dijesen nada, no podría la mesa de contratación entender que existía alguna oferta incursa en esta opción, es decir, tendrían que admitirse todas las ofertas que se presentasen. Ahora la ley establece esta obligación de los pliegos de que establezcan criterios para la identificación de las ofertas y establece una referencia todavía más contundente. Alude a que en el apartado cuarto, quinto, dice, en todo caso, los órganos de contratación rechazarán las ofertas si comprueban que son anormalmente bajas porque vulneran la normativa sobre subcontratación o no cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo el cumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes en aplicación de lo establecido en el artículo 201. Es decir, dispongan o no dispongan algo los pliegos, deben disponer, pero en todo caso está esta obligación ahora establecida de rechazar, previa petición de explicaciones, estas ofertas si se dan estas circunstancias. De tal manera que esta es también una novedad que está en la ley de 2017 y que no encontrábamos en el texto refundido. Luego me referiré un poquito más en detalle a esa exigencia de pedir cuentas acerca del cumplimiento y respeto de los convenios colectivos sectoriales, porque la cosa no está clara. Yo no entiendo la vinculación que hace la ley entre oferta normalmente baja y el cumplimiento de criterios medioambientales. La vinculación. Claro, dice, los órganos de contratación rechazarán las ofertas si comprueban que son anormalmente bajas porque vulneran las obligaciones aplicables en materia medioambiental.
perdón, porque vulneran la normativa sobre subcontratación o no cumplen las obligaciones aplicadas en materia medioambiental. No entiendo por qué vincula los temas medioambientales aquí en el artículo relativo. Es una muestra más del interés del legislador de apostar por la consideración de estos aspectos en la contratación pública. El caso, por ejemplo, del incumplimiento de convenios colectivos está muy claro, en el sentido de que imaginemos que se presentan unas ofertas calculadas sobre la base de que los trabajadores de la empresa no cobran los sueldos mínimos garantizados por el convenio colectivo, pongamos por caso. ¿Vale? Sobre ofertas normales, pero la mesa entiende que ese precio ofertado implica el no cumplimiento de los convenios, entonces hay que rechazarlo. Ya digo, esto no está del todo claro. Luego lo comentaré porque hasta ahora los tribunales de recursos especiales en materia de contratación han ido fluctuando un poco a la hora de considerar esto y las últimas resoluciones bastante recientes entienden que no se puede responsabilizar a las mesas de contratación no responsabilizar, sino sobrecargar, es decir, que los aspectos laborales que vayan a la jurisdicción social, que las mesas de contratación no tienen que garantizar el cumplimiento de la normativa. Ese es el problema. Ese es el tema. Pero yo... De todas maneras, según la redacción esa, aún no incluyendo en baja, en valores anormales, si la mesa de contratación comprueba el no cumplimiento de eso, también la podría ver. Es otra causa de reclamo. A ver, lo que es la identificación de las ofertas anormalmente bajas es porque aplicando esos criterios sobre los cuales los vamos a entender, les vamos a pedir explicaciones. Si las explicaciones son convincentes, las admitiremos, no las excluimos y si no, sí. Es decir, el hecho de que una oferta se entienda que incurre en valores anormales no implica que se vaya a excluir, implica que se le va a pedir explicación. Sí, eso sí, de acuerdo. Pero según la redacción de ese artículo 149 te está diciendo, en todo caso, se rechazarán las ofertas si se contratan son anormalmente bajas porque vulneran la normativa de contratación. Y luego dice, o no cumplen, es decir, una empresa puede ir, estar en la media del resto de los licitadores, es decir, no incurrir en baja normal, pero puedes excluirlas y, bueno, si tienes conocimiento de que no cumple la normativa. A ver, yo entiendo, esto complica mucho la aplicación, pero yo entiendo que si tú aplicas, digamos, la fórmula que tienes incluida en los pliegos para la identificación de las ofertas y tú puedes pedir explicaciones pues, sobre distintos elementos, por ejemplo, la subcontratación o el cumplimiento de los convenios, etcétera, etcétera. Y tú en las justificaciones que te da aprecias que no te clarifica que está pagando adecuadamente, etcétera, entonces lo excluyes. Este tema yo entiendo que es cuando tú has establecido algún parámetro que tiene que ver con estos aspectos a la hora de identificar las ofertas anormalmente bajas. Lo que sí veo es que hay como una responsabilización excesiva en las mesas para garantizar el cumplimiento de toda esta normativa. Pero es que si no, no entiendo, porque si fuera la postura que tú dices, pues puede ser. No. Lo más fácil hubiera sido decir, siempre y cuando los pliegos se haya establecido este tipo de criterios como criterios de aplicación. Vamos a ver. Es verdad, yo creo que entre otros, este precepto no es un... Da lugar a mucha controversia. Da lugar a controversia, pero lo voy a poner en relación con otra previsión que no tiene que ver con las ofertas y que es general, ¿vale? Y tiene que ver con que ahora, y lo habrá explicado ayer Elena, al hablar del recurso especial en materia de contratación, ya sabéis que una de las novedades importantes es que se pueden impugnar las exclusiones y las admisiones. Entonces, a lo mejor terceros que participan en la empresa, terceros licitadores, dicen, oiga, que la oferta de esta entidad no cumple esto. O sea, esto va a provocar un cierto caos aplicativo. Yo, en este caso, ¿Perdón? Va a provocar un cierto caos aplicativo. En este caso, el órgano de contratación yo lo interpreto en el sentido de que, vamos a ver, incluso aunque no haya ninguna previsión en el pliego,
este tema debería mantenerse. O sea, el cumplimiento de todas estas normativas sobre subcontratación, etcétera, deberían analizarse. A ver, esa es la interpretación literal de la ley. Si eso ya incluso una brillante yo no se podría hacer. ¿El qué? En un contrato, Sí. abres una tienda, de repente te encuentras, vamos, lo explico cómo era. Un contrato en el que se fija, el tipo de licitación era la hora el precio de la hora de servicio en día laborable y el precio de la hora de servicio en día festivo. Lo encontramos y se puntuaba diferente, donde tenía una puntuación diferente para cada. Un licitador presenta una hora, un precio por hora en día festivo exactamente igual que el de día laborable. Cuando nosotros en el pliego habíamos puesto, porque en función del convenio que regulaba ese tipo de servicio, tenían un precio diferente la hora. Y entonces le pedimos la justificación de la baja por ese criterio, que era el precio de la hora de festivo. Y nos presentó una justificación que suponía el incumplimiento del convenio. Y se la cumplimos y lo excluimos. A ver. Eso ya lo se permitía antes, sin necesidad de... Yo creo que aquí, o sea, bueno, sí que es verdad que para poder hacer eso deberíais haber previsto en el pliego elementos que permitiesen identificar las ofertas anormalmente bajas. Hablamos del 85 del reglamento, la fórmula. No, pero la fórmula está prevista para los casos en los que el único criterio es el precio. El pliego prevés que aunque tengas disparidad de criterios en términos del precio, tienes eso que se aplica. Es como calculas, sino entonces, aunque no sea el único criterio... No, si no es el único criterio el precio, lo que decía hasta ahora el texto refundido es que los pliegos podrán determinar qué elementos se considerarían. Y si no se estableciese ningún criterio por el pliego, no se podría rechazar ninguna oferta. Estaba establecido porque eran las segundas personas que me... Pero y entonces habíais establecido elementos en relación con los, por ejemplo, con el pago de los salarios a los trabajadores. El cumplimiento del convenio colectivo del sector. Claro, pero y por la eso... justificación era imposible, que si cumplía el convenio colectivo no podía pagar ese precio por la hora de festivo. Bien, pues entonces, eso efectivamente, la novedad en este caso es que yo creo que hace, primero, más obligatorio para los pliegos establecer elementos. Y esta fórmula admite este apartado admite esa doble interpretación. Es decir, en el caso de que no se establezca nada en el pliego, yo puedo pedir explicaciones sobre estos elementos. No está claro. Yo entiendo que aquí nuevamente el legislador ha pecado un poco de dos cosas. Primero, de corta pega de la directiva y segundo, de intentar evidenciar la importancia del cumplimiento de determinadas obligaciones en los contratos públicos que tienen que ver pues, con la subcontratación, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que no ha hilado absolutamente fino y admite interpretaciones. ¿Vale? Yo creo que es excesivo, vamos a ver, llegar a interpretar que sin haber establecido nada el pliego, posteriormente se pueda identificar esto como oferta normalmente válida. Tendría que haber dado algunas explicaciones el pliego, como vosotros habíais previsto, acerca de qué elementos se considerarían adecuados para entender que una oferta está incursa en anormalidad. Entonces, en el caso de que haya una sola oferta, sí. se puede seguir, si lo prevés en el pliego, regulando los valores anormales con referencia al artículo 85. Al tipo de licitación, sí. Se puede. ¿Cómo al tipo de licitación? Si solamente hay una al artículo oferta, 85, sí. Ahora, sí. De hecho, lo vamos a ver aquí, tengo algunos ejemplos. Ahora lo que dice la ley, a diferencia del texto refundido, es que el pliego podrá determinar qué entiende por oferta normalmente baja cuando hay un único criterio de adjudicación. Antes, el texto refundido llamaba directamente al reglamento. Con un único licitador, que se presente un único licitador. Era un único criterio. Y, de hecho, el artículo 85 distinguía entre el único criterio... Estamos hablando de cosas diferentes. Si yo saco licitación
se presenta un único licitador y me presenta una oferta, vamos, un disparate. Sí. Y el único criterio es el precio. Y el único criterio es el precio. Yo antes podía dejar algo, considerar que lo tenía previsto en el pliego, valora normal, claro, y lo tenía que calcular en relación con el tipo de licitación. Claro, con el precio base de licitación. Yo entiendo que sí, porque ahora, ¿por qué piensas que puede haber cambiado eso? No, yo creo que no, ¿eh? El otro día dijo Elena, lo comentó, así de pasada. Que si había una única oferta que no se podía, que no estaba incluso en el valor normal. No, yo no porque en ese caso, vamos a ver, si hay previsiones, uno cuando prepara esas previsiones no sabe si se van a presentar 1 o 500. Entonces, se aplicarán, se presenten 1 o 500. O sea, yo no veo en eso ningún tipo de novedad, la verdad. Bien, lo que sí hay es lo siguiente. Si hay un único criterio de adjudicación, que el reglamento entiende que es el precio, pero ahora con las previsiones de la ley puede ser otro elemento de rentabilidad, bien, podemos tener en cuenta las previsiones que hubiésemos establecido en el pliego o aplicar lo que hoy en día dispone el artículo 85. Y lo que dice el artículo 85 es que si concurre un único licitador, el presupuesto base de licitación en más del 25% es oferta normalmente baja. Si concurren 2 licitadores, la que sea inferior en más del 20% a la otra oferta. El cálculo de las ofertas anormalmente bajas se complica un poquito más cuando se presentan 3 licitadores o 4 o más licitadores. Las fórmulas que establece el artículo 85 es la siguiente. Si concurren 3 licitadores, serán anormales las que sean inferiores en más del 10% a la media aritmética de las ofertas presentadas. Bien, lo que ocurre es que establece unas subpautas para entender cómo ha de calcularse esa media aritmética de las ofertas presentadas. Lo que dice es que se excluye la oferta de cuantía más elevada del cálculo de la media aritmética si el presupuesto es más del 10% de dicha media. Bien, y en cualquier caso se considera desproporcionada la baja superior al 25% del presupuesto base de licitación, que por cierto el Tribunal de Madrid consideró que este apartado 3 del artículo 85 estaba derogado. En este ejemplo práctico, que vais a ver mucho más claramente cuando tengáis la información, pongamos un ejemplo con 3 licitaciones. El presupuesto base de licitación, 250.000 euros, una oferta por 225.000 euros, otra por 190.000 euros y otra por 182.500 euros. Hacemos un primer cómputo de la media aritmética. Sumamos las 3 ofertas y nos da que la media aritmética es 199.166. El 10% de esa media aritmética serían 19.917. Se excluye, para calcular la media aritmética verdaderamente aplicable, la oferta que sea mayor a la suma de la media aritmética más el 10%, 219.083 euros. Esto nos da que para calcular la media aritmética aplicable para calcular las ofertas anormalmente bajas tenemos que excluir la oferta de 225.000 euros y volver a hacer la nueva media aritmética aplicable al caso. Este es un ejemplo que tomo de María Antonia Narváez, que ha trabajado estos temas de la oferta anormalmente baja y que puede ser ilustrativa para analizar cómo se aplica el cálculo y la identificación de las ofertas anormalmente bajas. Tenéis aquí, bueno, la referencia a la resolución del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales acerca de que el párrafo tercero del artículo 85 debe entenderse derogado, puede dar conclusiones importantes. En concreto, en este ejemplo, la tercera oferta, la de 182.500 euros, si entendemos derogado el apartado tercero, sería admisible, y si no lo entendemos derogado, porque esta es una opinión de una resolución del Tribunal de Madrid, pues tendríamos que entenderla. O sea, si lo entendemos derogado, la oferta estaría admitida, no estaría incursa en anormalidad,
Y si lo entendemos no derogado, entonces sí, porque su baja con respecto a la media aritmética es superior, o sea, la media aritmética no, al presupuesto base de licitación es superior. Este ejemplo que está aquí puesto sería la misma operación en relación con los supuestos en los que hubiese 4 licitadores o más. Os dejo ahí el ejemplo, están ahí en los cuadritos calculados las medias para que se pueda seguir la presentación, pero no es excesivamente complicado. También señala el artículo 85 del reglamento que excepcionalmente y atendiendo a 2 circunstancias, al mercado en concreto y al objeto del contrato, los pliegos podrían establecer una reducción de los porcentajes establecidos para identificar el cálculo o la identificación de las ofertas anormalmente bajas. ¿Qué ocurre si hay una pluralidad de criterios de adjudicación? Aquí, como decía antes, el artículo 149 de la nueva ley, de la manera en que está redactado, da pie a entender que obliga a los pliegos de contratación a identificar qué elementos se considerarán para entender incursas en anormalidad a las distintas ofertas. Hay una obligatoriedad por parte de los pliegos. Habla de que los pliegos que rigen el contrato, en los cuales se han de establecer los parámetros objetivos para identificar las ofertas anormalmente bajas, con la digamos, dificultad de ese párrafo que hemos comentado antes. Aquí tengo indicado, si lo dejo también a título de ejemplo, un pliego de un contrato, en este caso del Ayuntamiento de Valladolid, para la instalación de fuentes de agua potable y cómo identifican en relación con cada uno de los criterios de adjudicación lo que se entiende para cada uno de los criterios que es la baja. Sí. Antes, con el texto refundido, en el caso de que se presentaran a una licitación empresas del mismo grupo, sí, aquí está. Que lo declararan, sí, su responsabilidad, y a los efectos del cálculo de la baja solamente se tenía en cuenta la mayor. No, se excluyen, solo se mantiene la más baja. Pero ayer, digamos, sí. El tema es que ahora una empresa que se presenta en UTE también se puede presentar individualizadamente, de forma individual, sí, a la misma licitación. ¿Esto como...? A los efectos del cálculo de la baja general se considera que son del mismo grupo y se excluye. Sí. Lo que dice el 149.3, digamos que lleva lo que antes establecía el reglamento y mejora, entiendo, la redacción en este aspecto, a la ley, al artículo 149, al regular las bajas temerarias. Y lo que dice es que como esto se trata, o sea, no se trata de admitir o excluir a una oferta, ¿vale? De momento estamos analizando la justificación, ¿bien? Y para calcular esa media, lo que hay que hacer es que todas aquellas empresas vinculadas, de acuerdo con el artículo 42 del Código de Comercio, solamente se tomará en cuenta los efectos de calcular la media aritmética, la oferta más baja. Y habla de las empresas, incluso en UTE, y aunque en esa UTE solo una de las empresas estuviese vinculada con otras empresas que presentan ofertas individuales. También hay que excluirlas, porque se trata de excluir a los efectos de calcular la oferta normalmente baja. No se les va a excluir de la licitación. Sí, lo dice claramente la ley. Pueden ser potencialmente excluidos, si no justifican. Bueno, claro, sí, sí. No se les excluye a priori. No se les excluye a priori, claramente, pero tiene papeletas. Sí, tiene papeletas. Y de hecho, bueno, yo una de las cosas en que la ley tampoco ha hilado especialmente fino es a la hora de establecer, no voy a proponer una fórmula alternativa, no la he pensado lo suficiente, pero el hecho de determinar el cálculo sobre medias aritméticas también puede distorsionar bastante, porque muchas veces los oferentes lo que hacen es intentar calcular por dónde van a ir las medias en fin, o sea, puede distorsionar. La utilización del criterio de las medias aritméticas sobre la base del precio no es lo más recomendable. Bueno, pero es lo que hace la ley. Aquí podía haber mejorado, no lo ha hecho. ¿Vale? Bien, en cuanto al procedimiento, y esto lo paso muy rápido, la mesa identifica la oferta normal, requiere al licitador dándole un plazo suficiente, petición de información solicitada con claridad y sobre los extremos específicos sobre los que quiere aclaraciones.
Se puede pedir explicaciones a título de ejemplo sobre cualquiera de los extremos que menciona la ley, es una enumeración numerus apertus, no son las clásicas. Aquí, como matización, en el caso de que se presente una oferta que cuenta con una ayuda de Estado, se la tendrá que excluir en el caso de que el licitador no justifique que ha sido obtenida de acuerdo con la normativa aplicable sobre esta materia. Se le excluirá de la oferta solo en ese caso, no por el hecho de contar con una ayuda de Estado, y al excluirse se tendrá que poner en conocimiento de la Comisión esta circunstancia, porque no ha podido justificar que la ha obtenido de acuerdo con la normativa aplicable. Se rechazarán las justificaciones que no tengan explicaciones precisas, completas o que se fundamenten en hipótesis o prácticas inadecuadas desde el punto de vista técnico, jurídico o económico. Aquí también los tribunales de recursos especiales en materia de contratación han, de alguna manera, llamado la atención acerca de que, ojo, lo que se le está pidiendo al licitador es una explicación acerca de la viabilidad real de su oferta. No se le está pidiendo que garantice en ningún momento que durante la ejecución del contrato, en el caso de que resulte adjudicatario, no va a tener ningún problema la ejecución del contrato. Se le está pidiendo que garantice que su oferta es viable, nada más. Y nada menos. Sí. Nosotros lo estábamos haciendo mal o entendimos mal ayer al Sí. Los gastos generales y el beneficio industrial, ¿se puede un contratista al que se le pida que justifique su oferta decir que renuncia a parte del beneficio industrial? Es decir, las ventas a pérdidas. Sí. Las tengo aquí tratadas después. Bueno, un aspecto al que le quería prestar atención es al tema de la necesidad de cumplir con los convenios colectivos. Imaginemos que hemos identificado o hemos establecido en los pliegos que hay que cumplir con el criterio, con el convenio colectivo sectorial, etcétera, etcétera, etcétera. Ya indicaba que los tribunales, las juntas consultivas y los tribunales de recursos especiales en materia de contratación últimamente estaban siendo bastante reacios a la hora de entender de que eso fuese un aspecto en el que tuviese que entrar las mesas de contratación. Y tengo aquí algunas resoluciones extractadas acerca de que entendían que esos elementos, pues los costes reales medios de un sector de mercado, debería tenerlos en cuenta el órgano de contratación al calcular el precio base de licitación, sí. Y también a la hora de ejecutar el contrato, sí, pero no en el momento de del análisis de la normalidad de las ofertas, que eso es algo que excede de lo que se puede pedir al órgano de contratación o a la mesa de contratación, que si hay algún problema en ese sentido, pues que se ventile en el ámbito social, etcétera, etcétera, pero que la mesa en ese momento pues no debería tener que involucrarse en ese tipo de cuestiones que exceden de lo que es la contratación pública. Yo entiendo que con estos nuevos planteamientos, porque la directiva también es clara y al haberlos introducido el legislador en el 149, la cosa ya se difumina. Habrá que ver qué resoluciones se dictan, pero yo entiendo que esta doctrina puede tener que cambiar, porque la ley también es clara a la hora de exigirlo. No lo sé, lo dejo en el aire. Por lo que se refiere a los precios anormalmente bajos, no, a las ofertas, a las ventas a pérdidas. Bueno, pregunto, os voy a poner un ejemplo, ¿vosotros qué consideráis? ¿Que sí o que no? A ver, nosotros lo regulamos en un contrato particular que el licitador tenía eran de suministro y colocación de paneles solares, el licitador de turno que incluso en baja lo justificó denunciando prácticamente todo el edificio, alegando de que tenía que dar salida a ese estocaje, se la aceptamos. El contrato salió muy bien. Es que el ejemplo que me estás poniendo es el ejemplo que tenía yo en mente. Hemos tenido otros que nos han salido muy mal. Bien, pero la oferta, pero eso es otra cosa. Vamos a ver, las ventas a pérdidas. Lo normal es que un licitador no presente una oferta a pérdidas, porque todos los empresarios cuentan con ese beneficio industrial, ¿vale? O sea, no es lo ordinario. ¿Qué ocurre? De hecho,
hay alguna resolución, en este caso del Tribunal Administrativo Central, que afirma que aun admitiendo que la forma normal de actuar en el mundo empresarial no es hacerlo presumiendo que se sufrirán pérdidas como consecuencia de una determinada operación, es claro también que entre las motivaciones del empresario para emprender un determinado negocio no solo se contemplan las específicas de ese negocio concreto, sino que es razonable admitir que para establecer el resultado de cada contrato se haga una evaluación conjunta. A lo mejor pierdo en un contrato para ganar en otro, pero me implanto en un determinado territorio. Claro. Un ejemplo que también está dando de sí en distintos ámbitos también en el local, el tema de las corredurías de seguros, donde los corredores de seguros en las ofertas que presentan van a cero, ¿no los habéis visto estos ejemplos? Van a cero ganancia, en teoría, pero van a cero. ¿Yo aquí qué entiendo? ¿Qué es admisible o qué no es admisible? Bueno, yo aplicaría fundamentalmente la Ley de Competencia Desleal. La Ley de Competencia Desleal del año 2003 regula las ofertas, las ventas a pérdida y dice que no son admisibles, es decir, son ilícitas, contrarias a derecho, en el caso de que cumplan los requisitos ahí establecidos. Cuando sea susceptible de inducir a error a los consumidores acerca del nivel de precios de otros productos o servicios del mismo establecimiento, cuando tengan por efecto desacreditar la imagen de un producto o de un establecimiento ajenos y cuando forme parte de una estrategia encaminada a eliminar a un competidor o grupo de competidores en el mercado. Ergo, en el ejemplo que tú estás poniendo, otra cosa es que tú en la práctica después el contrato se malogre, pero otra cosa es que por el mero hecho de que la oferta sea hecha a pérdida se tenga que excluir. Yo entiendo que el ejemplo que yo tenía en mente era parecido al que me habéis contado. Se trata, también ejemplo real, de un contrato, ya no me acuerdo si era de un ayuntamiento o de una comunidad o de la comunidad autónoma en Baleares. Una empresa tenía una sucursal allí, la quería desmontar, liquidar y ve que parte que le puede dar el material a un contrato, un material que está bien, no estaba mal, a la administración que convoca, pues no sé, me es igual, mesas, ordenadores, y lo hace a pérdidas, porque para esa empresa era más caro trasladar por barco o no sé cómo a la península, imaginemos a Coruña, toda esa mercancía que venderla a bajo coste, a venta a pérdida y desde luego a un precio inferior de mercado a esa administración. Yo entiendo que es lícito porque en ese caso no se cumple ninguno de los criterios que establece la Ley de Competencia Desleal para entender que una venta a pérdida es ilícita. Otra cosa, y eso lo entronco con lo que antes decía, cuando se están pidiendo explicaciones al al licitador, es explicaciones de que su oferta es viable, no que después no va a haber problemas en la ejecución del contrato. Entonces, yo sé que también es controvertido, sé que es controvertido. Yo esta es la explicación que doy y que creo que esos supuestos como los que estamos hablando... Sí. Y se resolvió el contrato con las consecuencias que eso... Sí. Bueno, ahora también, pues si queréis... Pero, ojo, vamos a ver. No, de mutuo acuerdo no. ¿Cómo va a ser? Por incumplimiento. Digo yo, no, vamos, mutuo acuerdo yo no lo resuelvo. Es más, por mutuo acuerdo no se puede, porque para poder aplicar el mutuo acuerdo no puede ser por culpa del contratista. No puede existir ninguna causa. Bueno, el hecho es que, ya digo, yo en este caso lo veo razonable, el que se hubiese admitido la oferta, ¿vale? Bien, tengo aquí, en ese mismo pliego que antes ponía a título de ejemplo, una muestra de cómo se regula el procedimiento para la solicitud de explicaciones a los licitadores cuyas ofertas están incursas en valores anormales. Nada, simplemente pues se les da plazo suficiente, que es lo que dice la ley. Aquí dice pues 10 días hábiles a contar desde que se recibe el requerimiento, etcétera. Otras novedades, rápidamente, en la Ley de Contratos del Sector Público, artículo 44, el recurso especial en materia de contratación, que ya lo advertí sobre esto, ojo a ver qué pasa, que se pueden recurrir las admisiones de las ofertas, muy vinculado con ofertas anormales. Oye, si yo te cuestiono que esa oferta sea viable, no sé, puede dar de sí juego. Y desde el punto de vista de la transparencia,
Una de las exigencias que impone el artículo 63 para publicar en el perfil del contratante son los informes sobre las ofertas incursas en presunción de anormalidad, ¿vale? En esa pluralidad amplia de documentos que hay que publicar, también está en relación con las ofertas anormalmente bajas. Tengo aquí una resolución del Tribunal Administrativo Central, de las últimas que habrá pronunciado en relación con Galicia, porque ya sabéis que tenemos nuevo tribunal, y en diciembre, precisamente en relación con Galicia, dictaba esta resolución que tiene que ver con las ofertas anormalmente bajas. Y quiero llamar simplemente la atención acerca de dos cuestiones. Primero, que entiende que la exhaustividad de la justificación ha de ser tanto mayor cuanto mayor sea la baja en que haya incurrido la oferta, es decir, ese deber de justificación se incrementa proporcionalmente. Y otra cuestión que precisamente me sirve para seguir razonando en la línea de lo que estábamos comentando, la determinación del umbral de temeridad en contratos con precios unitarios, cuando a lo mejor bajas en un precio unitario porque lo compensas con otro. Esas compensaciones se admiten y es factible entenderlas. O sea, pongo como referencia esta resolución muy reciente de diciembre de 2017. La adjudicación de los contratos, vamos fatal. En relación con esto, voy a ir pasando, si me lo permitís, para ir seleccionando algunas cosas que me parezcan más fundamentales. De la adjudicación de los contratos en sí mismo, de lo que es el procedimiento de adjudicación, alguna novedad hay, pero no tan relevante. Centraré ahora la atención en las exigencias del artículo 151 acerca de cuál tiene que ser el contenido de la resolución de adjudicación. Haré una crítica a la mala redacción de la ley que habla de el acto de adjudicación, notificar el acto de adjudicación. Lo que se notificará será la resolución de adjudicación del contrato, la resolución por la que se adjudica o no el contrato. Bueno, concreta adecuadamente el contenido de la resolución de adjudicación. Se entiende, lo mismo que antes, que el acto que se notifica no tiene por qué contener un razonamiento exhaustivo comparativo entre todas las ofertas, sino unas explicaciones justificativas suficientes de por qué la oferta seleccionada es la que se entiende mejor desde el punto de vista de la aplicación de los criterios de adjudicación del contrato. A este respecto, los tribunales de recursos especiales en materia de contratación tienen ya también sentada doctrina que de alguna manera se ha observado por el legislador a la hora de regular este artículo 151 y venían entendiendo ya que respecto de los criterios de adjudicación que dependan de un juicio de valor es necesario que la adjudicación concrete la puntuación de cada oferta para cada uno de estos criterios con una mínima explicación de por qué se adjudica, o sea, por qué se le imputa esa puntuación. Y respecto de los criterios de adjudicación automáticos o no dependientes de un juicio de valor, es más, digamos, menos exhaustiva la necesidad de explicación porque se aplican a través de una fórmula matemática, pero sí se viene indicando que es necesario o conveniente incluir referencias a las unidades que se toman como referencia a la hora de aplicarla. Lo que resulta claro y se desprende del artículo 151 es que centra la atención en la motivación. La motivación tiene que ser suficiente. ¿Y cómo traducimos esto? Porque esto es algo ordinario para cualquier acto administrativo. Pues motivación suficiente para que los licitadores que han participado tengan los datos que les permitan interponer un recurso especial en materia de contratación o no. Datos suficientes como para poder recurrir. Un recurso, dice la ley, suficientemente fundado, ¿vale? Hay algunos acuerdos que tengo también ahí señalados del Tribunal, en este caso, de Recursos, el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Aragón, donde incluso, aunque no ha habido una motivación suficiente de acuerdo con los parámetros de suficiencia que deberían aplicarse, ha entendido que no procede anular el acuerdo de adjudicación porque la licitadora, en ese caso concurrente, ha pedido acceso al expediente, se le ha dado acceso y lo que no le decía la resolución que se le adjudicaba lo ha podido conocer a través del expediente. Luego no tiene sentido, es decir, incluso cuestionando que la notificación, lo resuelto, no estaba bien, no era suficiente, no le ha impedido interponer un recurso suficientemente fundado.
Si mandas las actas en las mesas de contratación... Ahí está, lo tengo aquí. Lo último, en todo caso, teniendo en cuenta todas las exigencias de publicidad en el perfil de contratante de las actas, bueno, prácticamente lo que se excluye y por virtud de la ley 39 o 40, ya no sé en cuál está, que dice que no forman parte de las actas y de los documentos estas notas a mano que se pueden ir anotando y eso no forma parte del expediente, dice, salvo eso, lo demás es que tiene que estar todo publicado. O sea que, bueno, pues el artículo 63 viene a colmar, o sea, salvo las ofertas en sí mismas de los licitadores que hubiesen presentado y 3 o 4 cosas más, es que lo demás es luz y taquígrafos absolutamente. Bien. En cuanto a quiénes se tienen que notificar, etcétera, la ley no cambia excesivamente y lo que sí indica el artículo 151 es que se tiene que realizar la publicación del acto de notificación o de la resolución de adjudicación en el perfil de contratante en plazo de 15 días. 15 días a contar desde cuándo. La ley no dice nada, pero podemos entender que se aplica, podemos entender no, se aplica supletoriamente la ley 39, las leyes 39 y 40 y por consiguiente entender que el plazo este se computa a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. ¿Vale? Formalización de los contratos. Aquí hay alguna novedad que me interesa destacar. Por cierto, caso práctico también para el bloque anterior. Imaginaos, porque la primera de las cuestiones que hay que hacer en la adjudicación es la ordenación decreciente de las ofertas. ¿Vale? Se pide el requerimiento para que aporten los documentos que tienen que aportar, si no se hubiesen aportado, o para que acrediten que pueden poner a disposición los medios y que han constituido la garantía definitiva, y resulta que hay un contrato que corre prisa que empiece la ejecución, porque es, imaginemos, para vehículos destinados a la extinción de incendios y estamos en temporada peligrosa. Y resulta que hay una licitación, se presentan 20 participantes, voy al primero y me dice que no dispone de los medios. Voy al segundo y me dice que no dispone de los medios. Se puede entender, a veces las empresas participan, cuentan con que a lo mejor no van a resultar adjudicatarias de tantos contratos y su propio material lo tienen empeñado en la ejecución de un contrato, en los contratos que se les ha adjudicado. Se le adjudica uno más, no tiene medios. Va al siguiente, no tiene medios. Va al siguiente. Eso puede suponer una demora grande a la hora de ir uno por uno, viendo, esperando a ver qué me diga. Si os ocurre alguna solución, la ley no dice nada. ¿Cómo haríais en ese caso? Es necesario el que sea, pero que me firme uno con el orden decreciente, pero tengo que poner en marcha este contrato. Esto estoy hablando también de algún caso real. Solución, insisto, no de la propia ley, que la ley no dice nada, enviemos un correo electrónico a todos los participantes indicando que expresen aquellos que están en disposición de cumplir el contrato, que el que no digan nada se entenderá silencio negativo y que los que respondan positivamente se les aplicará de acuerdo con la ordenación decreciente que está formando parte de la adjudicación. Eso nos puede ahorrar un tiempo importante, sobre todo si necesitamos poner en ejecución el contrato. Bueno, la formalización, los plazos para la formalización. Bueno, la ley de 2017 establece la misma regla que existe en nuestro ordenamiento jurídico de la contratación pública desde el año 2010. El año 2010 es el año en el que cambia la pauta acerca del momento en el que han de entenderse perfeccionados los contratos. Hasta entonces, hasta el año 2010, la ley lo que decía es que los contratos se entendían formalizados desde la adjudicación, un poco trasvasando la regla que existe en el ámbito civil de que los contratos se entienden perfeccionados desde que existe acuerdo de voluntades entre las partes. Se entendía que la adjudicación suponía, el licitador ya había demostrado su voluntad, la administración lo escoge, en ese momento hay acuerdo de voluntades, ¿vale? Entonces, siguiendo un poco esta lógica, se entendía que el perfeccionamiento de los contratos se producía con la adjudicación. ¿Qué ocurre en el año 2010? Ocurre que el derecho europeo
y para dar cumplimiento a la Directiva de Recursos, exige que los contratos no puedan ser formalizados, no puedan estar, más que formalizados, no puedan entenderse perfeccionados antes de que transcurran al menos 15 días desde el momento en el que se produce la adjudicación. Y esto iba en contra de lo que era la regla hasta entonces vigente en nuestro derecho. La habíamos intentado mantener a través de la Ley 30/2007, que si recordáis había establecido aquel formalismo de adjudicación provisional, adjudicación definitiva. Desde Europa nos dijeron no cuela, no va bien, hay que cambiar el tema, y precisamente con la Ley 34/2010 es cuando se cambia la regla en nuestro derecho y se dice los contratos se perfeccionan con la formalización, se cambia el momento de perfección del contrato, hasta el punto de que la Ley de 2017, que sigue en esto la pauta iniciada en el 2010, deja meridianamente claro en los artículos 36 y 37 que los contratos se perfeccionan con su formalización, que esta formalización es formal y que digamos que la formalización del contrato tiene carácter constitutivo. Es cierto que para determinados supuestos, igual que hasta ahora, la Ley de 2017 entiende que no es necesario formalizar los contratos. ¿En qué casos? En los casos de contratos basados en acuerdos marcos, en los contratos específicos dentro de un sistema dinámico de adquisición y en los contratos menores que se acreditan, y ahora mucho más, con la documentación que forma parte del expediente. Forma de formalización, no cambia nada, documento administrativo que se puede elevar a escritura pública si lo pide el contratista y que correrá con los gastos. Cambia un poco la forma de formalización en relación con los contratos que celebran los PANAPs, pero que como estamos en una administración pública ahora paso por alto porque no nos interesa tanto. Los tiempos de la formalización. Ojo, aquí señalo y explico. Los tiempos de formalización cambian en función de si el contrato es susceptible del recurso especial en materia de contratación o no lo es. Y aquí ya no tenemos que tener en cuenta a los contratos ARA, porque como ya sabemos, una de las novedades de esta ley es que ha bajado considerablemente, todavía podría ser más, el umbral para la interposición de los contratos ARA. O sea que los tiempos de formalización ya no dependen de si el contrato es ARA o no es ARA, dependen de si es posible interponer un recurso especial en materia de contratación que tiene umbrales más bajos que los contratos ARA. La formalización no puede, en el primer caso, efectuarse antes de los 15 días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores, ninguna cosa nueva. Este plazo de 15 días no puede reducirse a la mitad en el caso de los expedientes tramitados con carácter de urgencia. La razón, que estos 15 días son el plazo mínimo que establece la Directiva de Recursos y por eso no puede rebajarse ni incluso en los expedientes que se tramitan con carácter de urgencia, porque es el plazo mínimo exigido por la Directiva. ¿Vale? No es que aquí el legislador español nos haya querido complicar la vida, en estos sí, en estos no. La razón se entiende o estriba en el cumplimiento de una exigencia del derecho europeo. ¿Alguna cuestión importante más? Que si se formaliza el contrato sin respetar el plazo de 15 días, ¿es nulo de pleno derecho siempre? No, solo en el caso de que concurran los supuestos del artículo 39. Es decir, que por esta causa el licitador afectado se hubiese visto privado de la posibilidad de interponer recurso contra alguno de los actos del procedimiento de adjudicación y que además concurra alguna infracción de los preceptos que regulan la adjudicación. Si no es por estas causas, aunque se hubiese formalizado antes, entiendo que no sería posible interponer el recurso especial, o sea, entender que el contrato es nulo de pleno derecho. Será anulable en función de... Porque si es nulo, las consecuencias cambian mucho, porque si es nulo de pleno derecho, es nulo de pleno derecho y las consecuencias son radicales. Si es anulable y imaginemos, el contrato está en ejecución, podemos sopesar otra serie de circunstancias y no tenemos que adoptar las consecuencias tan estrictas derivadas de la consideración de que un acto es nulo de pleno derecho, ¿vale? En cuanto a la formalización en los contratos no susceptibles de recurso especial, aquí llamo la atención a que el legislador alude a que en este caso la formalización debe efectuarse no más tarde de los 15 días hábiles siguientes a aquel en que se realice la notificación. ¿Qué significa realizar la notificación? ¿Enviarla o que el destinatario la reciba? Realizar la notificación.
dice el precepto. Bueno, aquí una de las interpretaciones posibles dentro de la Ley de Contratos está en la disposición adicional 15ª, que dice: los plazos a contar desde la notificación, como es el caso, se computarán desde la fecha de envío de la misma o del aviso de notificación, si fuera mediante comparecencia electrónica, siempre que el acto objeto de notificación se haya publicado el mismo día en el perfil de contratante. En caso contrario, los plazos se computarán desde la recepción de la notificación por el interesado. ¿Vale? Entonces, conviene, consecuencia, enviar la notificación y publicar el mismo día. Así no hay problemas. Consecuencias de la no formalización en los plazos indicados. La ley de 2017, lo mismo que el texto refundido, distingue en función de si la no formalización ocurre por una circunstancia imputable al contratista, bueno, al adjudicatario por el momento, o a la propia Administración. En el primer caso, si es una causa imputable al contratista, se le exige el importe del 3% del presupuesto base de licitación, que se hará efectivo, en primer lugar, contra la garantía definitiva si se hubiese constituido. Esto mejora lo que estaba dispuesto en el texto refundido de la Ley de Contratos, porque, primero, aludía su redacción al carácter aparentemente potestativo de esta exigencia. Ahora no, ahora es imperativo, se le exigirá. Primera diferencia. Segunda diferencia, aludía a que ese 3% se exigiría sobre la garantía provisional en el caso de que se hubiese constituido. Y, sobre todo en épocas de crisis, las garantías provisionales no han brillado por su exigencia. No, en fin. ¿Qué ocurre en este caso? Que alude, y era imposible aplicarla sobre la garantía definitiva porque el precepto establece, el precepto que regula las garantías definitivas dice que, lo mismo que ahora, que éstas solamente podrán aplicarse exclusivamente a los siguientes conceptos, A, B, C, etc. Ahora se menciona este supuesto entre los que pueden permitir el que el 3% se aplique sobre la garantía definitiva. Mejora la redacción la Ley de 2017. A partir de ahí, sin perjuicio de la prohibición de contratar que pueda imponerse a ese contratista de acuerdo con el artículo 71, 2b, recuerdo que esta posibilidad de imponer una prohibición de contratar por esta causa no la introduce la ley de 2017, sino que la introdujo la Ley 40/2015, que llevó a cabo algunas modificaciones intensas en el texto refundido de la Ley de Contratos, precisamente en el campo de las prohibiciones de contratar, y fue entonces cuando ya se introdujo la posibilidad de imponer una prohibición de contratar por esta causa. Y después la consecuencia lógica de que se adjudicara el contrato al siguiente licitador en la ordenación que se hubiese efectuado. Causas imputables a la Administración, no está muy claro qué es lo que se indemniza. Como mínimo, los costes de presentación de la oferta, pero imaginemos que desde que se adjudica el contrato y hasta que se formaliza, el contratista hubiese hecho el desembolso de alguna cantidad. Finalmente, no se formaliza por causas imputables a la Administración, entiendo que esto sí sería un concepto indemnizable, aunque es cierto que la ley no lo clarifica excesivamente. Publicidad y transparencia en la formalización también. Aquí la única diferencia está en que si el contrato es ARA, se tiene que publicar además en el Diario Oficial de la Unión Europea. Y aquí, para realizar determinadas operaciones, será la publicación que se realice en el último lugar la que se tome en consideración para computar el plazo para siguientes operaciones que se puedan realizar. La publicación que se realice en el último lugar. Voy a entrar en el campo de la ejecución y modificación de los contratos. Voy a ser súper sintética. Las reglas cambian, no sé si entendéis que para bien o para mal. Yo esto del régimen de penalidades lo voy a pasar ahora por encima, no cambia tanto. Voy a llamar la atención simplemente al artículo 194, que alude a la posibilidad de solicitar daños y perjuicios e imposición de penalidades. Dice que en los supuestos de incumplimiento parcial o incumplimiento defectuoso o de demora en la ejecución en que no esté prevista penalidad o en que, estándolo, la misma no cubriera los daños causados a la Administración, esta exigirá al contratista la indemnización por daños y perjuicios. Imaginemos un supuesto concreto. Se celebra, se perfecciona un contrato y el contratista dice que no puede suministrar
o, pues, en el ejemplo de antes, los vehículos específicos para los incendios. La Administración, el contrato ya está formalizado. El contrato ya está formalizado, pero de momento hay un plazo de inicio en la ejecución del contrato y el contratista dice, mira, es que lo siento, no llego, no tengo los vehículos. La propia Administración, en ese caso, podría optar por resolver el contrato, sí. Puede ser no operativo porque se necesitan los vehículos y poner en marcha un nuevo procedimiento de adjudicación llegaríamos tarde a tener los vehículos para la extinción de incendios. Lo que podría hacer la Administración, por ejemplo, es celebrar contratos menores, bien, e imputar los costes esos a la exigencia después de la responsabilidad, no optar por la resolución del contrato. Creo que este artículo clarifica mucho más que antes la posibilidad de exigir daños y perjuicios en estos supuestos. Esto lo paso en cuanto a los modificados. Sabemos todos que los modificados tienen, pues, una fama horrible, porque de alguna manera se asocian con la realización de conductas irregulares. Y no solo eso, pero no es verdad, o sea, se ha abusado muchísimo de los modificados, a través de los modificados se han podido cometer conductas ilícitas, han podido ser supuestos de muchos casos de corrupción, pero no solo eso. En muchas ocasiones, las propias administraciones públicas, y no porque quieran hacerlo mal, entienden que es más fácil tramitar un modificado que no resolver un contrato y volver a licitar, por ejemplo. O los propios licitadores bueno, pues dan ofertas a la baja confiando, como decía antes, en esa modificación posterior del contrato. La ley introduce algunas novedades, algunas buenas, algunas malas. Como novedad positiva es que armoniza el régimen de los modificados para todos los poderes adjudicadores, sean o no administración pública y celebren o no contratos ARA. Y esta armonización de regímenes jurídicos es siempre buena. Desde el punto de vista de los porcentajes que exige en muchos de los casos, creo que el legislador español no lo ha hecho bien, por las razones que ahora comentaré rápidamente, y que ha sido más papista que el Papa. ¿En qué sentido? En que para muchos supuestos ha establecido importes, porcentajes máximos de modificados admisibles que están por debajo de los porcentajes que le permitía, a los que podía llegar de acuerdo con la directiva. Permitidme, ya sé que vamos fatal de tiempo, pero voy a ir muy rápido para llamar la atención simplemente de algunas cosas. Primera, con las directivas de 2014, la normativa europea es la primera vez que se centra en la regulación de aspectos que van más allá de la mera adjudicación de los contratos. De hecho, si vemos el título de las directivas, hasta ahora eran directivas relativas a la preparación y adjudicación de contratos de obra, bla, 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 bla. Preparación y adjudicación, esa era su frontera, porque entendía que a partir de ahí, bueno, si queríamos garantizar la concurrencia, garanticémosla en la adjudicación, y en lo que es la ejecución y extinción se aplican las normas nacionales a la empresa adjudicataria, sea maltesa, sea alemana, sea española, es decir, parecía que no había problemas. Desde el año ya 2004, el, digamos, caso de referencia, lo conoceréis todos, es el Succhi di Fruta, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, empieza a razonar que durante la ejecución del contrato pueden tener lugar sucesos en los que se pueda haber comprometido el respeto a esos principios básicos de la contratación pública, publicidad, concurrencia, etcétera, etcétera, etcétera. De tal manera que a partir de todo este martilleo del Tribunal de Justicia, la nueva directiva no regula la totalidad de la fase de ejecución y extinción de los contratos, pero sí regula algunos aspectos puntuales, entre ellos la modificación. Consecuencia, que no se pueden admitir modificaciones que den lugar a una novación tal del contrato que altere la naturaleza del mismo y que no sea comparable prácticamente lo que fue licitado inicialmente y lo que acaba siendo realmente ejecutado. ¿Por qué? Porque esto supondría que los licitadores que no participaron, confiando en que lo que se licitaba era esto, hubiesen podido licitar si hubiesen sabido que lo que iba a ser licitado era lo otro, o hubiesen presentado, los que presentaron oferta, una oferta distinta, adaptada a lo que finalmente era el objeto del contrato, terminó siendo las prestaciones del contrato. Entonces, el tribunal y ahora las directivas entienden que los modificados tienen que admitirse solamente hasta determinadas barreras. El límite infranqueable es lo que se llama la alteración de la naturaleza global del contrato. ¿Qué dicen las directivas? Las directivas distinguen
entre dos tipos de modificados, que es lo que ya tenemos en España en el texto refundido. Las previstas en los pliegos y las no previstas en los pliegos. Las previstas en los pliegos tienen que ser concretas, detalladas, específicas, no formulaciones genéricas. Determinación, concreto, detalle. Las previstas en los pliegos, punto 1. Y las no previstas en los pliegos. Y las no previstas en los pliegos se suelen asociar con la ocurrencia de elementos que no están previstos porque no se han podido prever, porque eran imprevisibles. No es lo mismo imprevisto que imprevisible. Yo, si no actúo con la diligencia adecuada, puedo no prever en mi pliego determinadas circunstancias que debería haber previsto, porque se me puede exigir esa diligencia. Si todas las previsiones dan lluvia, voy a poner ejemplos ahora muy de andar por casa, dan lluvia y yo salgo a la calle sin paraguas, pues debería haber previsto que va a llover. O sea, no es que hubiese sido imprevisible la lluvia, yo no preví porque lo hice mal, porque no tuve la diligencia adecuada, ¿vale? Entonces, las modificaciones no previstas en los pliegos son modificaciones excepcionales que el actuar diligente del órgano de contratación no ha podido razonablemente prever, ¿vale? Es imprevisible, no imprevisto. Entonces, lo que hacen las directivas es, como entienden que las modificaciones previstas son concretas, específicas, en las que no se va a admitir una interpretación o un margen de maniobra decisorio de la Administración, las van a poder conocer todos los licitadores o potenciales licitadores, nadie se va a llamar a engaños. Y en relación con las imprevisibles, van a ser supuestos tan excepcionales y van a ser pocos, no hay problema en que, acotando bien los casos en los que es posible admitir una modificación, sea legislador europeo mucho más generoso a la hora de admitir el quantum. Y la mayor parte de los supuestos de modificaciones admisibles en la directiva se permite que sean hasta un 50% del importe de la adjudicación del contrato por modificado, no conjunta o aisladamente. La directiva no limita, como ha hecho el legislador español. La directiva permite que la mayor parte de los modificados sean hasta el 50% del importe de licitación por modificado. Es decir, ¿por qué? Porque limitando bien los supuestos, los que están previstos ya los conoce todo el mundo. Usted no me vaya a decir que no sabía que iba a poder modificar por esta causa, hubiese podido haber presentado una oferta y yo lo que he hecho es modificar por la causa que usted sabía que yo iba a poder modificar. Y las imprevisibles son tan excepcionales, digo, que tengo los supuestos acotados, luego puedo ser más generoso en los porcentajes. El legislador español, incomprensiblemente, se ha autoflagelado, cosa que no han hecho el resto de los legisladores nacionales, hasta donde yo conozco todos los Estados miembros, han ido a lo máximo permitido por la directiva, pero el legislador español no. En este caso, por eso decía antes que ha querido ser más papista que el Papa. Y yo creo que ha infravalorado una circunstancia. Es verdad que la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, por el hecho de favorecer la competencia, no, los modificados hasta cierto límite no se pueden admitir, resolución, pero es que la consecuencia a que los contratos no se puedan modificar, a que nos tengamos que ceñir a los límites establecidos por el legislador español, ¿cuál es? Es la resolución del contrato, y la resolución del contrato es muy costosa en términos económicos para el poder adjudicador, que va a tener normalmente que indemnizar en el 3% de las prestaciones dejadas de realizar, y desde el punto de vista temporal vamos a tener que empezar nuevos procedimientos de adjudicación con todo lo que eso conlleva. Es decir, el legislador español yo creo que aquí no lo ha hecho del todo bien. Se ha dejado llevar pues, por un exceso de procompetencia, pero no ha respetado en ese sentido el principio de eficiencia en tiempo y en coste. ¿Cuáles son las reglas básicas? Modificados previstos. Modificados previstos están regulados en el artículo 204. Se dice, los contratos podrán modificarse durante su vigencia hasta un máximo del 20% del precio inicial. Aquí la directiva permitía hasta el 50% por modificado. El legislador, 20%, menos de la mitad. Interpretación, en este caso, pro administración, pro interés general, no simplemente pro administración sin más, pro interés general, en tanto que para este supuesto el legislador español no distingue, entiendo que se puede mantener que el 20% es por modificado,
¿Por qué? Porque en el resto de los supuestos sí que alude a conjunta o aisladamente. En este caso no, pues yo entiendo que es por modificado. Y por otra parte no estoy incumpliendo la directiva, porque la directiva permite hasta el 50 por modificado. Así que nada que objetar, yo entendería que esta es la interpretación bueno, pues más favorable al interés general y a la eficiencia. Por otra parte, los requisitos en cuanto a cómo han de preverse esas causas que pueden dar lugar a la modificación del contrato en los pliegos. Clara, precisa e inequívoca. El contenido con el detalle suficiente para que nadie se llame a engaños de cuáles son las circunstancias que pueden dar lugar a la modificación. Segundo, la formulación del contenido tiene que estar hecho de una manera, y esto lo pone ahí el legislador español, un poco inspirado en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, de tal manera que los candidatos y licitadores puedan comprender su alcance exacto, el alcance exacto de aquellos elementos que van a poder, en su caso, ser objeto de modificación e interpretarlo de la misma forma. Que la fórmula que se escriba, que conste, no admita interpretaciones, que todos puedan interpretarlo de la misma forma. Un entendedor medio, ¿se entiende? Y además, la ley recoge el límite general que ya también imponen las directivas, que en todo caso la modificación no puede admitirse si supone una alteración de la naturaleza global del contrato. Y aquí el legislador no nos deja un poco huérfanos dándonos al menos algún ejemplo de en qué consiste la naturaleza global del contrato. Dice que tendrá siempre la consideración de alteración de la naturaleza global del contrato la modificación que suponga el cambio de tipos contractuales. Creo que es bastante lógico. Si empiezo celebrando un contrato de obras y acabo terminando, o un contrato de suministro y acabo celebrando o teniendo un contrato de obras, esto es una modificación de la naturaleza global del contrato. Pero también indica qué es lo que puede entenderse que no es una alteración de la naturaleza global del contrato. Alude a no se entenderá que altera la naturaleza global del contrato cuando se sustituya alguna unidad de obra, suministro o servicio de carácter puntual. Esto entra dentro de la lógica. ¿Vale? Por lo que se refiere a las modificaciones no previstas, esta clasificación que voy a proponer aquí no está tal cual hecha en la ley, pero creo que desde el punto de vista sistemático puede permitir entenderlo mejor. Modificaciones no previstas pueden ser modificaciones sustanciales y modificaciones no sustanciales. Modificaciones sustanciales, dos supuestos. Primero, adición de obras o servicios adicionales cuando el cambio de contratista no sea posible por razones de carácter económico o técnico, que obligaran a adquirir obras, servicios o suministros con características técnicas diferentes que den lugar a incompatibilidad de dificultades. Es un supuesto importante, pero es un supuesto claramente excepcional. En este supuesto también aclara la ley que no se puede invocar como dificultad, en este caso, el hecho de que sea costoso el poner en marcha un nuevo procedimiento de adjudicación. No, no se trata de eso. Se trata de que haya características técnicas que hagan difícilmente compatible las prestaciones que ha realizado el primer contratista con las que pueda realizar uno nuevo. En ese sentido, se puede justificar la modificación. Límite, en este caso, el 50%. ¿Conjunta o aisladamente? La directiva permitiría 50% por modificado. Aquí, conjunta o aisladamente. Circunstancias sobrevenidas e imprevisibles. Este es el clásico concepto en la contratación pública y que es a veces muy difícil de concretar. Por ello, el legislador europeo y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dado algunas pautas porque por esta vía, si no se hace una interpretación mínima restrictiva, podría ser una puerta abierta a la admisibilidad amplia, excesivamente amplia, de los modificados. Y aquí la pauta más concreta que se puede dar es el hecho de que la modificación no está prevista, es algo imprevisible, es algo sobrevenido, porque un poder adjudicador suficientemente diligente no sería posible que lo previese. O sea, es lo más concreto que se puede decir en relación con esta causa. Sí se puede justificar que muchas de las justificaciones que se dan para intentar modificar por esta causa contratos no encajan dentro de este criterio, pero contra el vicio de pedir está la virtud de no dar. ¿Vale? Y sobre todo ahora que uno de los elementos principales
que también aporta la nueva Ley de Contratos de 2017 en relación con los modificados es, que también es importante y es bueno, primero, la publicidad de los contratos. Esas exigencias de transparencia y publicidad alcanzan a los modificados de los contratos. Esto es muy bueno. Como decía Brandeis, no sé si el juez de la Corte Suprema Americana, la luz del sol es el mejor desinfectante y, es decir, la transparencia, todo claro, también para los modificados. Y segundo, el mecanismo de control arbitrado para los modificados. Hasta ahora, el recurso especial en materia de contratación no podía interponerse en relación con los modificados. Ahora sí. Por exigencias del derecho europeo, no en cualquier caso de modificados, solamente aquellos modificados que se hubiesen realizado sin respetar los límites de los artículos 204 y 205. Es decir, si hay un problema con los modificados que afecta a que el contratista no está de acuerdo con el precio, con tal, con cual, eso no va a recurso especial en materia de contratación. El recurso contra los modificados en recurso especial en materia de contratación queda circunscrito a que el modificado pueda resultar ilícito por no haberse respetado los límites de los artículos 204 y 205. Es más, no sé si lo dijo María José, no, María José es del andaluz, Elena, de Madrid. Ayer, yo creo que uno de los retos que tienen por delante los tribunales de recursos especiales en materia de contratación es determinar la legitimación para recurrir el modificado. ¿Quién está legitimado? Los que, pudiendo haber participado, no participaron, los que han quedado excluidos. O sea, ese es uno de los campos en los que van a tener que pronunciarse y, bueno, hasta ahora, en relación con la legitimación para recurrir, lo han hecho bastante bien. Este es uno de los campos que tienen ahora abiertos. Y después, lo que sí que se permiten son modificaciones no sustanciales. Y la ley no define lo que son modificaciones no sustanciales, las define, digamos, en negativo. Tenemos que entenderlas en negativo. Una modificación es sustancial si el valor de la modificación supera el 15% del precio inicial en el caso de obras o del 10% en el caso de los demás contratos, ¿vale? Si no se superan estos porcentajes, se podrían modificar los contratos, digamos, son modificaciones ordinarias, y en estos casos se computan todas las modificaciones en global que se lleven a cabo en el contrato. Creo que estas son, a brocha gorda al menos, las pinceladas principales que quería dar en relación con la modificación de los contratos. Sí que se ha producido alguna modificación importante en lo que tiene que ver con la resolución de los contratos por el hecho de ejercitar la potestad de modificación, el ius variandi. Aquí el mensaje que quiero trasladar es el siguiente. La potestad de ius variandi es una de las potestades principales reconocidas a la Administración en el ámbito de la contratación pública. También otras, la interpretación unilateral, etcétera, etcétera. Pero la potestad de ius variandi era la fundamental. Y es más, antes se apelaba en aras del interés general a el poder modificar el contrato. Ahora esa apelación sin más al interés general ha desaparecido de la ley. No significa que todos los supuestos en los que se pueden dar modificaciones, de acuerdo con las modificaciones previstas, no previstas, etcétera, no haya un interés general detrás de la modificación del contrato. Pero esa apelación sin más al interés general fuera de los casos previstos no es posible. Ese es un recorte fundamental de esa potestad de ius variandi que tenía reconocida la Administración. Ahora solo se puede modificar los contratos por las causas específicamente previstas en los pliegos, tal y como cumpliendo los requisitos que he comentado, y en esos otros supuestos excepcionales de la imprevisibilidad, de la adición de obras, bueno, unidades nuevas por incompatibilidad o razones técnicas, etcétera. Vamos a ver, en cuanto al procedimiento. En cuanto al procedimiento, sí que había un elemento importante que está aquí. No. Nada, esto, bueno, cuestiones, publicidad y control de los modificados, esto más o menos ya lo he ido comentando. Tengo aquí algunas reglas específicas para el contrato de obras y contrato de concesión de obras públicas y si queréis, salvo que tengáis alguna duda en relación con este tema, si queréis os doy algunos elementos
básicos de las novedades que ha podido haber en relación con la resolución de los contratos. En relación con la modificación, alguna duda o alguna cosa he tenido que ir seleccionando muy rápidamente. Creo que he dicho lo principal de las novedades. ¿Tenéis alguna...? ¿No? Bueno, vamos entonces rápidamente con la resolución de los contratos. En relación con la resolución de los contratos, bueno, no es que se produzcan modificaciones de calado, porque básicamente las causas de resolución son las que ya estaban en el texto refundido, salvo una que se introdujo en el Congreso muy al final, que ahora os comentaré, y la mayor parte de las novedades que hay en relación con cada una de las causas, que ya estaban todas previstas, pues son mayoritariamente menores. Por ejemplo, voy a algunas en concreto, en relación con la causa que tiene que ver con la declaración de concurso o la declaración de insolvencia. Hasta ahora, por lo que se refiere a la declaración de concurso, el texto refundido establecía que, bueno, primero, el concurso se inicia con el auto del juez de lo mercantil que declara el concurso para una empresa. Pues desde ese momento el texto refundido establecía que la Administración tenía la potestad de resolver el contrato. ¿Bien? Tenía la potestad de resolver el contrato. Un segundo. Tenía la potestad de resolver el contrato, potestad que llegaba hasta el momento en el que el concurso entraba en fase de liquidación. Bien, ahora la nueva ley de contratos lo que hace es extender esa posibilidad hasta todo el momento, incluida la fase de liquidación. El texto refundido limitaba esa posibilidad hasta el momento en el que el concurso entrase en fase de liquidación. Ahora, aun entrado el concurso en fase de liquidación, la Administración puede optar por el mantenimiento del contrato si entiende que es lo más oportuno para el interés general. Es cierto que cuando el Consejo de Estado emitió el informe sobre el anteproyecto de ley, que terminó siendo la Ley de Contratos de 2017, sobre este concreto punto aludía a que, bueno, es difícilmente comprensible o será no lo frecuente que la Administración, cuando una empresa entra en concurso de acreedores, opte por mantener el contrato. Bueno, depende. Daba algunos ejemplos el propio Consejo de Estado diciendo que en algunos casos, por ejemplo, cuando el contrato esté a punto de terminar y, además, como hay que pedir una serie de garantías adicionales, puede ser más interesante para el interés general mantener ese contrato y no resolverlo. Es decir, el ampliar esa posibilidad hasta el final entiendo que no tiene por qué ser malo. Habrá que valorar por la propia Administración si le interesa, por alguna razón, mantener el contrato. En todo caso, si opta por mantener el contrato, tendrá que exigir las garantías que ahora establece la ley y que cifra en una garantía complementaria de al menos el 5% del precio del contrato como mínimo y, además, el depósito de una cantidad en concepto de fianza. Tampoco indica la ley, digamos, qué cantidades puede exigir. Ahí será la Administración la que vaya decidiendo. ¿Qué más? En relación con la declaración de vamos a ver, alguna novedad importantísima o más relevante. Porque algunas son, por ejemplo, que el contratista incurra en una de estas causas de resolución y se resuelva el contrato por esta causa da lugar a que se le pueda imponer una prohibición de contratar. Hay prohibiciones de contratar directamente asociadas a estas causas y pues, se concretan los tiempos dentro del marco del cual se pueden imponer y el plazo máximo que pueden tener. Son novedades relativas, ¿vale? Por ejemplo, en relación con el incumplimiento por el contratista de sus obligaciones contractuales, una novedad es que el acuerdo que fije la prohibición de contratar podrá establecer una duración por esta causa de contratar con la Administración no de 5 años, como establecía el texto refundido, sino de 3 años. Bueno, novedades relativas, como digo. La causa, digamos, nueva y que cambia un poco las reglas con las que hasta ahora contábamos es la relativa al incumplimiento por el contratista de obligaciones laborales.
el hecho de que el contratista incumpla las obligaciones laborales con los trabajadores que tiene puede dar lugar a la resolución del contrato. Es la primera vez que una causa de resolución del contrato es ajena a las propias entidades que contratan, la administración y contratista, porque es una causa de resolución que no afecta o que no está directamente vinculada con el objeto del contrato, ¿vale? Y además, para que se pueda dar la resolución por esta causa, han de ser los trabajadores de la empresa los que lo pidan. Ni queda en manos de la administración, ni queda en manos del contratista, lógicamente. Te iba a decir si esta causa de resolución estaba directamente en relación con la obligación que se les impone a que también durante la ejecución del contrato cumplan con sus obligaciones con la seguridad social, por ejemplo. Sí, e incluso con esas obligaciones que yo no he comentado ahora, pero que también son nuevas en la ley, acerca de verificar el cumplimiento con los subcontratistas. Esas obligaciones de control del subcontratista, vamos, del artículo 217, también, si están en la misma línea. Tienes un licitador que te está ejecutando una obra y te llega una orden de embargo de las certificaciones de obra por parte de la Seguridad Social, por ejemplo, por impago a sus trabajadores. Eso sería una causa de resolución contractual. A ver, como causa es un incumplimiento. Lo que dice la ley es que esta causa de resolución solo se acordará con carácter general a instancia de los representantes de los trabajadores. Tú tienes el elemento objetivo, te falta el subjetivo, tiene que ser los trabajadores lo que lo pidan. Pero podrías ir por el otro lado, por el tema de incumplimiento de las obligaciones. No. ¿Por qué no? Porque esto no son obligaciones del contrato. La causa del incumplimiento de las obligaciones se entiende al incumplimiento de las obligaciones contractuales. Que afectan al objeto del contrato. Yo entiendo que no, que esta es una causa autónoma y que tiene esas... ¿Tiene causa a mera denuncia? ¿Perdón? ¿Es causa a mera denuncia de los trabajadores? Yo entiendo que puede, o sea, no lo dice la ley, cómo se tendrá que pedir, pero pudiera ser. O sea, sí, yo creo que podríamos interpretarlo en un sentido amplio, sí. Pero una denuncia, o por lo menos una denuncia, me refiero al órgano de contratación, en un sentido de denuncia al órgano de contratación, sí. Pero tendrán que acreditar de alguna manera. Sí. Tendrá que comprobarse, ¿no? Sí. En fin, son estas, sé que quedan miles de cosas en el tintero, creo que, bueno, algunas las hemos tratado, agradezco mucho también la participación y el diálogo porque siempre es interesante y creo que así las cosas pueden quedar más claras. Algunas de las ideas, lo de la experiencia, le voy a dar unas vueltas al ejemplo que me habéis puesto. Una cosa, en el caso del rescate de una concesión, ¿qué pasa con los trabajadores de la empresa adjudicataria de la concesión? Es decir, el rescate no por causas imputables al concesionario. Es decir, de repente llega el ayuntamiento y dice que quiere municipalizar un servicio. Ahí nos metemos en un terreno pantanoso, el del rescate. Bueno, para empezar, hay que ver si se puede hacer esas remunicipalizaciones sin motivo aparente. De hecho, en muchos ayuntamientos, a partir de las elecciones de 2015, se anunciaron remunicipalizaciones que por el momento no se han ido haciendo, porque no es tan fácil hacer las remunicipalizaciones. Tienen que existir los elementos que lo permitan, no es decir, quiero remunicipalizar. En el concreto caso del rescate, vamos, en este caso un rescate con los trabajadores, ¿te refieres a porque dice en principio que existiría la obligación por parte de la administración de que esos trabajadores Yo ya les entendí que no. A Elena, no sé dar ahora si... No, pero una cosa es que acabe la concesión por muerte natural, por la muerte. Sí, por extinción, por el cumplimiento del plazo. Por cumplimiento del plazo, eso sí está claro, aparte de la ley de presupuesto, ya lo decía con toda claridad, la ley de presupuesto. Pero en el caso del rescate, dice, claro, no lo tengo ahora... Es una pregunta... Sí, pero bueno, interesante y sobre todo
Bueno, una de las cosas que también comento rápidamente, hablando de concesiones, que es importante en cuanto a responsabilidades, que cambia mucho la ley, en realidad no cambia la ley de 2017, ya cambió en 2015, y que tiene que ver, hablando de rescates y de concesionarias, que por cierto, yo creo que el Consejo de Ministros el viernes pasado aprobó, en fin, o sea, las radiales de Madrid ya son nuestras, o sea, ya son del Estado. Que las va a volver a licitar, parece ser. Ha cambiado la regulación de lo que se llama la RPA, la responsabilidad patrimonial de la Administración, que no es la responsabilidad extracontractual, la RPA. Esto ya no mantiene lo que dice la ley. Antes había un sistema de RPA totalmente escorado a favor del licitador, de tal manera que si se producía una extinción de la concesión anticipada, independientemente de cuál fuese la causa que motivase la terminación de la concesión e independientemente de a quién fuese imputable esa causa, al contratista o a la Administración, es decir, aunque el concesionario hubiese hecho una gestión absolutamente horrible, tendría derecho a tener una indemnización por el valor de los bienes patrimoniales que no estuviesen amortizados, las expropiaciones que hubiese pagado. O sea, había una cláusula en la propia ley, un artículo en la propia ley, que establecía un sistema de RPA totalmente escorado a favor del contratista. De hecho, yo entiendo que incluso podríamos cuestionar si eso respetaba lo que es ahora una exigencia principal de la transferencia del riesgo operacional a las concesiones. Era tan alta la responsabilidad y la indemnización que iban a poder recibir por esta causa que podíamos dudar de que se hubiese transferido auténticamente el riesgo operacional, ¿vale? Lo que hace la ley de 2017, que ya había hecho un poquito antes el legislador en 2015, es distinguir cuando se extinguen las concesiones anticipadamente en función de si la causa es imputable a la Administración o no. Y si no es imputable a la Administración, lo cual no significa que sea culpable el contratista, ¿vale? Si no es imputable a la Administración, el contratista lo que se va a hacer es una subasta de la concesión y lo que se obtenga con esa subasta de la concesión será lo que se utilice para indemnizar al contratista. Esta es la novedad. Si es imputable a la Administración, el contratista tendrá un régimen de indemnización equiparable a lo que existía antes, pues al valor de los bienes patrimonializable por lo que quedase hasta la amortización de los mismos. En el caso de que sea por una causa no imputable a la Administración, lo que se hace es subastar la concesión. Y si la concesión está tan mal gestionada, las radiales de Madrid, etcétera, por hipótesis podría tener un valor igual a cero, eso será lo que se le indemnice al contratista. Por cierto, esta regla de esta subasta estaba ya en una ley española, en la Ley de Caminos de Hierro de 1855, creo que era, de junio de 1855, que establecía ya este mismo sistema. O sea, no es algo nuevo, ya el legislador hace mucho tiempo estableció ese sistema para la indemnización. Yo lo subasto y lo que valga en el mercado. Si vale mucho, te llevas mucho. Si vale poco, te llevas poco. Bueno, esto como novedad también. Algunas de estas indicaciones os están plasmadas en toda la documentación. Yo la documentación os la voy a facilitar mañana para que os las puedan entregar. Me alegro de haber hecho el PowerPoint así con tanto dato porque creo que se va a poder seguir bien el hilo de lo que se explica y en todo caso, si tenéis alguna duda en relación con estas cuestiones, me escribís un correo electrónico y en la medida de lo posible encantada de ayudaros. Así que muchísimas gracias.